Hola, buen día otra vez. Vamos ahora a la presentación del cafecito de la revista y tendremos a nuestra consultora en asuntos migratorios, Carmen Comprés. Buenos días, dama. Buenos días, don Jaime. Vamos a brindar con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Carmen, tenemos el tema de hoy y gracias, dama. El tema de hoy es sobre las posibilidades y diligencias que hay que hacer para pedir a un familiar, una persona que quiera llevar a su familiar para Estados Unidos. ¿Quiénes tienen la posibilidad de ser pedidos? ¿Quiénes no? ¿Y qué hay que hacer? Ese es el tema de hoy. Muy bien, la petición de un residente legal por parte de un familiar directo, ya sea residente legal en los Estados Unidos o ciudadano, consiste en los siguientes renglones. Un ciudadano americano puede solicitar una residencia legal para sus padres, para su madrastra o su padrastro, siempre y cuando su padre biológico o su madre biológica se haya casado con esa persona cuando el ciudadano era menor de 18 años. Un ciudadano puede pedir a su esposa, a sus hijos menores de edad, y todo este proceso dura menos de un año para tener residencia legal. También puede solicitar la residencia para sus hijos mayores de edad, pero hay dos categorías dentro de los mayores de edad, ya sea solteros o casados. Los solteros llevan un tiempo al día de ayer, que revisamos el boletín de visa, de 7 años y medio. Solteros, hijos solteros de ciudadanos. Y los hijos casados, para llevar a su esposo y todos sus hijos, puede llegar hasta una petición hasta 8 años, el tiempo que dure esto. Y ojo, los solteros también pueden incluir a sus hijos en la petición, pero no deben de casarse en el proceso. Los residentes legales solamente pueden pedir a sus esposos y a sus hijos. Mucha gente me pregunta si pueden pedir a sus padres, porque salió una ley. No, esa ley no es tal. Solamente los residentes pueden pedir a sus esposos y a sus hijos, aunque no sean hijos del matrimonio entre ellos dos. Y este proceso dura 2 años. De manera que esas son las posibilidades y a las personas que se pueden solicitar. Sí, solamente porque hay mucha gente que me pregunta que si yo puedo pedir un nieto, que si yo puedo pedir un sobrino, si puedo pedir un cuñado, y no. Y los ciudadanos americanos, por último, también pueden pedir a sus hermanos. Es una petición bastante largo el tiempo, porque al día de hoy está durando 12 años. Pero pueden pedir a sus hermanos casados y a todos sus hijos, siempre y cuando al momento de cerrar el caso tengan 21 años de edad, sin cumplir, no tengan 21 años. Se llevan a toda la familia completa, pero en esa petición hay una flexibilidad, y es que el hermano o la hermana que es el beneficiario aquí en República Dominicana puede casarse. Hay mucha gente que pregunta que si yo puedo buscar visa en ese proceso, y sí, mucha gente es elegible para buscar visa siempre y cuando las fechas sean extendidas. Si un padre pide a su hijo que dura 7, 8 años, 10 años la petición, o un hermano, en ese proceso sí puede buscar visa. Lo que no recomiendo es cuando un esposo, un residente, pide a sus esposos, quieren buscar visa aquí. Los tiempos son cortos, 1 año, 2 años, así que no vale la pena el proceso, porque irremediablemente será negada la visa en la embajada por el corto tiempo que lleva el proceso. ¿El residente está en la obligación de vivir en Estados Unidos? Sí. Aquí se está manejando la situación de que todo el mundo está a la expectativa, tiene mucho susto porque el nuevo gobierno de Donald Trump está haciendo obligar a los que entran a los Estados Unidos el documento I-407 para que entreguen su residencia, pero es con el fin de que las personas que tienen una residencia durante muchos años están queriendo usarla como una visa de paseo. Solamente quieren ir allá 1 mes, 15 días y, como dicen, cumplir. Pero entonces, si usted no tiene una residencia legal, si usted tiene una residencia legal es para vivir en los Estados Unidos, trabajar y reportar impuestos al gobierno. Para eso es una residencia. O sea que si usted reporta sus impuestos, hace todos los procedimientos, usted puede vivir en los 2 países. Por supuesto que sí, puede durar allá 6, 8 meses y el resto del año aquí. Pero siempre trabaje de manera continua esos meses y haga el reporte de impuestos al IRS. Claro que sí.
Bueno, la pregunta porque hay mucha gente que está entregando su residencia ante la Sí, porque imposibilidad de realmente no la cumplir. necesitan, no la necesitan. Hay mucha gente que tiene residencia porque el hijo lo pidió, porque un hermano, porque lo pidió. Generalmente son cuando hay peticiones de hijos a personas mayores de edad o hermanos que se dilató tanto esa residencia que llega un momento en que está económicamente estable aquí o no se han podido llevar el resto de la familia y no se adaptan al sistema de los Estados Unidos, al sistema de trabajo o al clima. Y mucha gente está entregando las residencias. Es un proceso bastante simple, es solamente solicitar a través del formulario de S-160 una solicitud de visa normal, hablando en el formulario y diciendo que usted tiene residencia, su número de socio, y en el momento de llegar a la embajada da la explicación idónea de por qué usted le está entregando. Y una de las razones comunes es que no se adapta al clima, no se adapta al sistema. Y esa persona sí es elegible para obtener una visa de residencia y así pierde el riesgo de perder una residencia legal. Hay personas que tienen temor a devolver la residencia porque aparentemente le toca a algún oficial que no ve con buen agrado esa entrega. No, eso realmente es un mito, pero ellos prefieren que ahora mismo usted la entregue a que usted tenga un problema a la entrada de los Estados Unidos. Sí, habían oficiales que no les gustaba y no les gustaba que la entregaran y había un trato bastante despectivo, pero ya eso ha cambiado. Eso ha cambiado y ellos comprenden que las personas no necesitan la residencia y agradecen que se les devuelva y se le otorga una visa. Porque mira, es muy desagradable llegar a un aeropuerto en los Estados Unidos y que a usted lo devuelvan y le quiten la residencia. Y después que usted le quiten la residencia, usted no tiene ninguna posibilidad de volver a República Dominicana y solicitar una visa de paseo. No es que no tenga la posibilidad, es que se le haría más difícil. ¿Y los inspectores allá pues quitan la residencia? Pues, sí, ¿tienen esa potestad de quitarla? Tienen plena potestad, es un oficial de inmigración, es un oficial federal y tiene todo el derecho, toda la potestad de, cuando usted llega a su counter, ellos evaluar cuál ha sido el movimiento de viaje suyo, qué tiempo usted ha estado en los Estados Unidos, e inclusive al entrar al sistema de seguridad y darse cuenta si usted está reportando impuestos. Y si se da cuenta que usted está incumpliendo con su contrato de residente legal en los Estados Unidos, tiene plena potestad de hacerle firmar un documento y si usted se niega a firmarlo, pues puede devolverlo a República Dominicana. Vamos a colocar unos mensajes y volveremos dentro de unos instantes para la continuación de esta sección especial del Cafecito de la Revista. Carmen Comprés es nuestra consultora de inmigración para el Cafecito de la Revista y hablamos ahora de Affidavit Support. ¿Qué es eso? Sí, el Affidavit Support es un documento de sostenimiento económico necesario, indispensable para una petición de residencia. Este formulario, por supuesto, lo hacemos en nuestra oficina, en Multimigración, y es necesario tanto para uno solicitar la residencia con el National Visa Center y al momento de ir a la entrevista de residencia, los oficiales del consulares lo están solicitando. Es un sostenimiento económico donde avala que la persona que está haciendo la residencia para ese familiar directo es o no es económicamente elegible para pedir esa persona. Si usted tiene un ingreso en el último año por debajo de los $18,000, entonces usted es considerado que está bajo el nivel de pobreza de los Estados Unidos. Por lo tanto, debe de buscar otra persona a la que se le dice sponsor, y esa persona también debe de aportar su affidavit. Dependiendo de la cantidad de los miembros de la familia, entonces se busca la cantidad del ingreso del último año. Generalmente se debe de enviar los últimos 3 años bajo firma de las dos partes, bajo los documentos de que si uno es residente o es ciudadano,
y ese documento es indispensable para iniciar el proceso de residencia en el National Visa Center y es necesario también al momento de la entrevista consular. En nuestras oficinas también nosotros hacemos ese documento, sobre todo cuando van al consulado a su cita, porque es sumamente necesario. Bien, Carmen, hablemos ya para terminar de la oficina, los horarios de consultas. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, horario corrido. Es el 724-5151, ahí con muchísimo gusto le vamos a esperar. Está Jané, Wanda y una servidora para atender sus requerimientos y sus citas y cualquier motivo que usted le inquiete de migración, pues ahí estamos con muchísimo placer para ayudarle. La oficina cuenta también con abogados expertos, sí, ¿verdad? Sí, así lo tenemos. Estamos ubicados en Plaza Texas, en la avenida Bartolomé Colón, y nosotros ya tenemos 10 años en esa oficina. Tenemos 10 años de experiencia trabajando lo que es migración de los Estados Unidos, Canadá y toda Europa. Muy bien, pues muchas gracias Carmen Comprés por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, don Jaime. Carmen Comprés, nuestra consultora en asuntos migratorios, para el cafecito de la revista Una Pausa, y continuará Tony Rodríguez. Hola, buenos días de mi parte. Esta es la continuación del cafecito de la revista por Teleuniverso, Alta Definición. Vamos a hablar ahora de fallas tectónicas de la isla Santo Domingo, la falla septentrional que está posada sobre la región norte del país y que atraviesa parte de lo que es la provincia y el municipio de Santiago. Está con nosotros el ingeniero Roger Acosta Segura, es asesor del Instituto de Sismología de la UAS y es un experto en la materia y estará hoy expresándose a través de una conferencia en Santiago. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente en Santiago. El tema de la conferencia que usted tiene hoy, ¿cuál es? Vamos a hablar de los terremotos en Santiago y las medidas de seguridad para evitar los desastres que ellos producen. Los terremotos se producen de manera cíclica, hay tiempos más o menos en que se producen. Siempre se ha hablado de eso, pero los sismos son inesperados. Por ejemplo, en la región norte, que estamos, el primer terremoto ocurrió después de la llegada de los españoles, el 2 de diciembre de 1562. Destruyó a Santiago y La Vega. Santiago estaba en Jacagua, que era Santiago Viejo, Sí. y fue trasladado a orilla del río Yaque del Norte. La Vega fue trasladada de La Vega Vieja a donde está actualmente. Con ese sismo murieron 16 personas, de 200 que habían en Santiago. Y después de ese sismo, hasta 1842, 7 de mayo, no se había producido otro. Ese fue el más grande de los terremotos que se ha producido en la isla de Santo Domingo. Murieron en Haití, en Cabo Haitiano y la parte norte de Haití. Murieron más entre 5.000 y 6.000 personas. En el resto de la isla, más de 1.000. O sea, ese sismo tuvo más de 6.000 muertos. Fue tan fuerte que en Santo Domingo, la Puerta de la Misericordia, que está en la zona colonial, se le puso así porque la gente fue a lamentarse de los efectos de ese sismo. Eso es de aquel lado. Ese fue un sismo que, si tú lo comparas con el del 4 de agosto de 1946, que produjo un maremoto que barrió a Matancita, el sismo de Nagua, y que aquí tumbó paredes, afectó el hipódromo que existía en esa época en Santiago. ¿Qué falla se activó ahí? La que le llaman, los dominicanos le decimos la fosa de Milwaukee, el borde del norte de la placa del Caribe. Ya. Eso produjo un maremoto que barrió a Matancita el día 4, y el día 8 produjo otro que barrió a Cabrera y murieron con ese 6 personas. En total ahí murieron más de 500 personas. ¿Cuál ha sido el más catastrófico que ha habido en la isla? El de 1842.
el del 7 de mayo. Incluso más catastrófico. Que el de Haití del 2010. Comparándolo, el del 2010 produjo más muertos, pero el de 1842 fue más grande. Que el de 1842 fue más grande sismo. El del 2010, lo que pasa es que Puerto Príncipe, que es una zona que había sido afectada por sismo grande en el 51, en el 1770. En el 1770, en noviembre, se produjo el mismo sismo del 2010 y murieron 200 personas. Y ahora en el 2010 murieron más de 300.000 según los haitianos. Porque la población estaba muy atomizada en esa zona. Sí, que se hizo lo que nosotros queremos evitar que se haga ahora. ¿Qué será? Bueno, fíjate, Puerto Príncipe fue creciendo, con mucha vulnerabilidad. La gente construye, como me dijiste ahorita, como le da su gana, sin permiso de las autoridades y con malos materiales. Entonces, si tú haces eso, crea vulnerabilidad, entonces cuando viene el sismo, el mismo sismo, como pasó la otra vez, los daños son mucho aquí se mayores. está permitiendo la expansión inmobiliaria hacia la zona de la falla septentrional. Es un error que el caso de Santiago. Claro, cuando yo venía a los programas en Santiago, en los años 80, decíamos que debía construirse hacia el sur. O sea, había que construir hacia la Barranquita, para allá. Al otro lado del río. Sí, claro, alejarse de la falla. Porque la falla que pasa al norte, la falla de Jacagua o la cordillera septentrional, es una falla que produce sismo grande. Porque el sismo de 1562 que hablamos ahorita fue ahí en esa zona. En esa zona. Las ruinas están ahí. Que por cierto, yo me siento apenado porque murió el dueño de la finca donde están, el señor Benoit. Pepe Benoit. Benoit, que la atendía. O sea, tú ibas ahí y veías que él le daba incluso seguimiento a todo el que entraba a ese sitio. Igual que las de La Vega sí están bien cuidadas. Porque es un recuerdo. El que va a la falla de Jacagua, deberían ir los colegios para que vean lo que era Santiago. Y por qué Santiago tuvo que mudarse para acá. Pero hablemos de prevención. Eventualmente pudiera ocurrir en cualquier momento un terremoto. A cualquier hora, en cualquier momento. En cualquier parte Entonces del país. Hay que estar preparado. ¿Cómo estar preparado? Lo primero es que tienen que hacerse los planes de contingencia. Por ejemplo, este edificio no tiene un plan de contingencia. La gente no sabe qué hacer. No sabe primero. ¿Usted lo comprobó de qué manera? Desde que entro no tiene ruta de evacuación, ni hay señales donde se van a juntar la gente. Un punto Los de sitios encuentro. no lo tienen. Ya eso te dice que no hay. Y cuando entré a la escalera me dicen que aquí hay problemas. A la hora que hay un sismo vamos a tener problemas. Muchas cosas sueltas. Si hay un sismo, eso no puede caer encima. Las cosas que están de esa manera se fijan para evitar problemas. Entonces, si tú trabajas en la parte antes del sismo, cuando el sismo ocurre, disminuye las posibilidades. Y después del sismo, si usted no está organizado, también va a tener problemas. El gobierno ha construido más de 18.000 aulas, estamos hablando de más de 1.000 escuelas en los últimos 3 años. ¿Esas escuelas están pensadas en que en cualquier momento pudiera ocurrir un sismo? Se supone que sí, porque para aprobar una edificación tiene que aprobarse en obras públicas, hay que aprobar los planos. Y se supone que esos planos deben cumplir con las medidas. Pero aquí este país se supone que esos planos están aprobados por obras públicas y con los permisos de los ayuntamientos y todo. Pero en este país se diseña para champán y se construye para Maví. ¿Qué es eso? O se diseña con todas las reglamentaciones. Y ahora a la hora de construir, se construye como quiera. Donde va una varilla de 2, te ponen una de media. Pasó con una escuela en Carlos Díaz, que a los 2 años se desboronó. Yo no completa. sé si tú recuerdas que yo en esa época pues venía... aquel acueducto en la Isabela, en la capital. Y mira, en lo de Carlos Díaz, en los años 80, yo hice un trabajo en Palma Picada, de todo eso derrumbe, cuando eso era que yo venía los lunes a un programa de televisión aquí con Mayra Robles y Jaime Tomás. Entonces, en esa época estábamos trabajando con Carlos Díaz. Lo que pasa es que las autoridades, las instituciones, aquí no le dan seguimiento y solamente piensan en terremotos cuando está temblando la tierra. Y precisamente el Instituto de Sismología está ahora mismo trabajando con un programa de concientización de del personal universitario. En cada centro, estamos ahora en el centro de Santiago, se concientizan a las autoridades, a los profesores, a los estudiantes, de que hay que trabajar antes
del sismo, Yo para decía- saber lo que tú vas a hacer durante Así mismo es. y después, para que después los daños sean En menores. Santiago ahora mismo hay 10 universidades entre Privada y pública. Privada y pública y entre recintos y sedes principales. Alrededor de 100.000 estudiantes están en esas universidades. Eso es un alto riesgo. O sea, son puntos de concentración De mucho, muy altos. especialmente Hay 3, 4 edificios de los considerados mall, las plazas comerciales, donde también Lleno de acuden estudiantes. miles de personas. de ligado diario. con la parte comercial. Están los cines, está la parte de los hospitales, las escuelas, los estadios, las áreas deportivas, que son puntos de concentración mayor. Entonces, ¿Qué hay que hacer y los quién tiene sitios que donde se hacer ahí? junta mucha gente durante mucho tiempo deben ser atendidos especialmente. Y hay que hacer planes de contingencia para cada edificio. En la universidad, ahora mismo, nosotros estamos desarrollando el plan de contingencia de la UAS, que yo soy el consultor. Y ese plan de contingencia lo vamos a aplicar, lo estamos aplicando al edificio de la Facultad de Ingeniería. Estamos preparando una guía. Con esa guía se va a hacer lo mismo en todas las edificaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cada institución debe hacer su plan de contingencia para actuar frente a terremotos. Si tú no tienes ese plan de contingencia, tú no sabes lo que vas a hacer cuando ocurre un sismo. ¿Y qué órgano oficial debe asesorar ese plan? La Defensa Civil, y ellos están en eso, porque precisamente la Defensa Civil es que financia esa actividad. Iba a resaltar que la Defensa Civil en Santiago asesora instituciones para Y es muy buena. organizar planes de contingencia. Él es muy bueno y hace muy buen trabajo, desde siempre. Ese muchacho que está ahí es excelente. El señor Francisco Arias, el señor mayor. No me lo digas así, porque entonces Chacho. tú me vas a poner a mi viejo también, que es el problema tuyo. Cuando yo era niño, ya Arias era director de la Defensa Civil. Él es una estrella. Realmente no se valoran la gente que trabaja. Y trabajar como él trabaja durante tanto tiempo, pues, yo lo conozco ahí desde los 80. Cuando yo venía siempre a Santiago, él ya estaba ahí. Entonces, Francisco Arias realmente hay que apoyarlo. Y eso es un trabajo. Yo lo conozco desde que era chofer de Julián Cerulle. Oye, hace mucho. Sí. Hace mucho. Pues Pero Arias, tanto Alexis Mosca en los bomberos como Francisco Arias en la Defensa Civil son dos excelentes talentos. y se hace lo que hay que dos apoyarlo valores con patrimoniales recursos. humanos que tenemos Sí, acá. con recursos. Entonces, la idea es que la universidad que tiene el Instituto de Sismología o el Centro de Sismología, Nacional de Sismología, y que tiene además un departamento de gestión de riesgo, podría servir y debe servir para entrenar a las instituciones de Santiago, formar talleres y el y CODIA cursos. ha de jugar algún rol Debería técnico para en esta nosotros, parte? para prepararle a nosotros los ingenieros para que entiendan. Porque es que nos enseña sismología. Pero usted me está diciendo que el CODIA no tiene preparado a sus ingenieros. No, a los que estudian ingeniería sísmica, que es un % pequeño, sí, pero los otros no trabajan en esa área. Entonces tendrían que prepararse igualito que los otros profesionales. Por una ciudad que está en expansión, con un crecimiento horizontal, un crecimiento vertical, y que muchas edificaciones te digo, modernas, y no tenemos planes de riesgo, Oye, de contingencia. planes de Cada contingencia. residencial debe tener su plan de contingencia. Cada edificio de cada residencial. Francisco Arias tiene un trabajo grandísimo. ¿Qué papel juega la escalera de emergencia en un edificio? Para usarla en caso de un sismo, usted coge... Estoy pensando en eso. Sí, y con incendio. Eso es para cuando la salida principal se bloquea, como pasa. Lo primero es que cuando hay un sismo, usted no puede usar los ascensores. Y mientras esté ocurriendo el sismo, usted no hace nada con correr. Cuando hay un sismo, Usted hay- lo que tiene que agacharse, agarrarse y Hay- taparse la cabeza. Requebrajamiento de las redes eléctricas, puede haber todo. un incendio. Sí, Hay ruptura de las redes de agua Todo. y sanitarias, puede haber inundación. daña todas las... Y fragmentación de todas las paredes. Todas las instalaciones vitales. Agua, luz, teléfono, instalaciones sanitarias. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables de un edificio? Normalmente los techos, las paredes, con un sismo se cae todo. Los Y balcones, las escaleras. Y peligro, no entrar ascensores, pero las escaleras. Tú usa la escalera cuando está ocurriendo el sismo. Tú crees que el escalón está ahí y no está ahí. Cuando pisas te fracturas. Entonces no vale la pena correr. No, te se queda ahí mismo.
y se cubre. Por ejemplo, Hay quienes hablan de aprovechar los, ¿y dónde tú tienes los una viga? dinteles, ¿Dónde tú tienes un dintel? meterse debajo de una Pero mesa. ¿dónde está el dintel aquí? No caben toditos. Hay que protegerse la cabeza. Y por eso es que hay que trabajar antes. No correr. Hay que decirle a la esperar gente, qué mira, tiempo. aquí hay que, esto, protéjase aquí, protéjase allí. A los estudiantes, debajo de los pupitres, cubrirse la cabeza, cubrirse la ¿A cabeza. partir de qué edad hay que hablarle a los estudiantes? Desde que nacen. Desde que, Desde nacen, que desde que llegan a la escuela. Sí, desde que aprenden, desde que entiendan. Porque para salvar vidas. Es el único fenómeno que no te avisa. Tú me dijiste ahorita, cada qué tiempo ocurre, te comencé diciendo, uno en 1562, uno en 1842, otro en 1887, 1897, que no hablamos de él, que es el sismo de Sajoma, El de San José de las Matas. San José de las Matas, el 22 de diciembre, que afectó a la iglesia de San José y la iglesia aquí, la de Carmen la Mayor y la otra iglesia también, dos. Ese sismo, 1897 entonces, y el cable de Puerto Plata, 1946 y 2003 de Puerto Plata. ¿Qué se cayó en Puerto Plata? Todas las escuelas. Y ahí están construidas todas igual. Vaya, ya el pueblo no se acuerda que eso pasó. La suerte que la mala suerte, que a Puerto Plata le han tocado también Ingeniero, las inundaciones. le voy a tocar un tema espinoso. Aquí en Santiago se está sometiendo a una reestructuración, a una remodelación. El edificio del Hospital José María Cabral Ibáez. Se está llevando a cabo un alivianamiento de la infraestructura. ¿Qué garantía tiene esto? ¿Qué calidad tiene el trabajo que se está haciendo? Debe decirle algo. Lo primero es que ese grupo de profesionales que está ahí, Reyes Madera y ese grupo, son buenos y se han preparado para eso. Hace tiempo, desde los años 80, que se está luchando por resolver el problema de Cabral Ibáez. Yo tengo la esperanza de que el trabajo responda a su calidad profesional. ¿Y valía la pena conservar el edificio o era necesario tumbarlo, hacer uno nuevo? Es algo que si lo decides tú, toma una. Si lo decido yo, tomo otra. Pero por mala suerte o por buena suerte, en las sociedades le toca decidir el que tiene el proyecto. Entonces los que mandan son los que dicen si se va a remodelar esa estructura o si se va a tumbar. Ahí, por ejemplo, están con los del Estadio Quiqueya. Que lo tumben, no que lo arreglen. ¿Qué es lo mejor? Bueno, tal vez lo mejor sea que lo arreglen, pero si lo que mandan quieren tumbarlo para hacer otro, lo van a tumbar. Entonces, el de tú Boston sabes tiene que, 100 y pico de años. ¿Eh? El estadio de Boston. Sí, pero y lo han conservado. Lo han conservado. Pero lo que yo te estoy diciendo que depende de la parte política, porque es cuestión de toma de decisiones. Aquí en Ahora, Santiago- el Cabral Ibáez es un hospital importantísimo, no solamente para la isla, porque en ese hospital dan a luz todas las haitianas. O sea, yo veo Es ahí- un hospital de Sí, múltiples servicios. De múltiples servicios y siempre está lleno. Es muy importante. Yo recomendaría que se repare ese, que se ponga bien y que se haga otro. Que se haga porque otro. eso no alcanza. Sobre todo una maternidad. Claro. Sí, ellos mandaron, yo lo oigo mucho a ustedes, Ajá. ellos lo mandaron para el otro. Para el Estrella Grullón. Ureña, pero esa es Sí. una medida provisional. Aquí Sí. en Santiago hace falta un hospital. nuevo hospital, Un nuevo hospital de maternidad. hecho en la condición y buscar un sitio. Construcciones icónicas. Sí, déjame decir una cosa, y hacerlo en la parte sur. Hay que cruzar el río. La gente de Santiago. a mandar la gente para sí, allá. para donde esté lejos de la falla, porque el problema es ponerse. El ejemplo está en la UAS. Se construyó la UAS al sur de la ciudad y hay 13,000 y pico de estudiantes ahí. Claro. Que Pero optaron aparte de por ir todo, hacia allá. y mira que esas edificaciones no se hicieron pensando en universidad. Y después se hizo. Era el ¿Y complejo qué es lo que está haciendo ahora? La Barranquilla. ¿Qué está haciendo la dirección y la subdirección de la UAS? Ya no es centro, ya tiene otro nivel. ¿Qué están haciendo ellos? Están trabajando. Nosotros vinimos a eso hoy. O sea, nosotros vamos a trabajar en seguridad sísmica. Ahí en Sí, la porque UAS de la Barranquita. la conferencia es allá. Ya, ¿a qué hora es la conferencia? A las 4. Es libre, abierta al público. Abierta a todo el mundo, hablaba ya tú. 4 de la tarde. A hoy. las 4 de la tarde. Pero ¿con qué objetivo? Hacer el plan de contingencia de la Universidad de Santiago. Ya. Y para hacer el plan de contingencia a cada edificación. Hábleme Su de ruta de instituciones evacuación. icónicas. Usted mencionaba iglesias. Aquí tenemos la catedral, que es viejísima Sí. ahí.
que tenemos siempre ha tenido la problemas. Iglesia de la Altagracia. Sí. A la hora de un movimiento sísmico, esas instituciones, esas entidades son Se de alto afectan, riesgo. pero están ahí. Por ejemplo, en Ciudad Colonial, en la capital. Está ahí. Muchos sismos lo han afectado. Y uno lo que tiene que saber cuál es el sismo más grande que se ha producido en Santiago. El de 2 de diciembre de 1562. ¿Y el monumento como obra ha sido evaluado? Lo han hecho, pero eso habría que dejárselo Es que no ha ocurrido el sismo. Porque no, tú no me dejas decir. Ese es el principal Oye, diagnóstico. no ha ocurrido el sismo. Porque el último sismo que hubo aquí fue el 2 de diciembre de 1562, el de verdad de Santiago. Sí. Porque el de 1842 fue en Cabo Haitiano, el de 1946 fue en Nagua, el de 1897 fue en San José de la Mata y no fue tan grande. Y mira que le dio a esa iglesia que tú me dices, la dañó bastante. O sea, las dos iglesias la dañó. El sismo de Santiago y de La Vega, el que sea una réplica del 1562, no ha ocurrido. Ya. El día que se ocurre, entonces, todas esas instalaciones se van a poner a prueba. El ingeniero Roger Acosta Segura. Termine. Y la suerte es que el Centro de Sismología de la UAS tiene a Santiago bien equipado desde el punto de vista sísmico, con un sismómetro y acelerógrafo. Entonces se pueden tomar los movimientos del suelo para diseñar en el futuro. Se nos fue el tiempo. Gracias por estar aquí al ingeniero Roger Acosta Segura, asesor del Instituto de Sismología de la UAS. Hoy estará en Santiago en una conferencia a las 4 de la tarde en el auditorio del Cursa o de la UAS para hablar de sismología y de riesgos y planes de contingencia. Déjeme decirle junto al director del instituto, el ingeniero, el licenciado Eugenio Polanco. Nosotros estamos juntos caminando todos los centros de la UAS. Qué bien. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. El cafecito vuelve el lunes próximo a la misma hora.